Muy buenas noches. Su atención, por favor. Le damos la cordial bienvenida al Campus Monterrico. Quisiera, antes de iniciar este gran evento, mencionando dos puntos muy importantes. Por el respeto a todos los asistentes, por favor solicitamos que pongan su celular en el volumen mínimo o en modo vibrador, por favor. Y el segundo es de presentarse alguna incidencia sísmica, etcétera. Tenemos dos salidas de emergencia, uno acá en mi mano izquierda y en la parte frontal del auditorio. Doy el pase a Liliana Checa, por favor. Buenas noches, distinguidas autoridades de la universidad presentes hoy día, profesores, alumnos, amigos. Es con mucho orgullo que les presento al doctor Juan Camilo Vergara, director y fundador de la plataforma más grande de difusión de la cultura en habla hispana, Ilustre, la Nación de la Cultura, que ha tenido la gentileza de venir a regalarnos con su sabiduría en el 30 aniversario de esta casa de estudios. Juan Camilo Vergara se formó como historiador en la Universidad de la Sorbona de París y realizó una maestría y un doctorado de historia rusa en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la misma ciudad. Trabajó durante 8 años como corresponsal cultural para la emisora HJCK y tras varios años de vida en Francia y en Rusia, investigando los archivos imperiales, regresó a Colombia en el 2015 para dedicarse a la divulgación cultural. El doctor Juan Camilo Vergara es historiador, especialista en Rusia, Medio Oriente y Francia, pero también en muchos temas más: literatura, arte, arquitectura, arqueología, música, y es para nosotros un privilegio contar hoy con su presencia en la UPC. Recuerdo con infinita nostalgia aquella mañana de junio de 1995 en que me visitó Úrsula Freund en su oficina. Yo enseñaba en artes plásticas en la Católica y escribía en una revista local, y me sentí profundamente halagada que pensara en mí para formar parte de la plana docente de una universidad de gente joven. Todos teníamos menos de 30 años, pero en la que había un entusiasmo contagioso por hacer las cosas con gran profesionalismo. Me impresionó la modernidad, la tecnología, el ambiente casual en el que uno se cruzaba con el rector de entonces, el doctor Luis Bustamante Belaúnde, y se detenía a conversar con él en la mitad del campus, las frecuentes visitas a la oficina de Úrsula para simplemente intercambiar ideas. Poco tiempo después, el arquitecto Mario Segami, director de la carrera de arquitectura, y el decano de la misma, el arquitecto Miguel Cruchaga Belaúnde, me invitaron a ser parte de la plana docente de la facultad y a dictar al lado del arquitecto Luis Villacorta Proyecto Italia, un curso en el que enseñamos in situ a un grupo de estudiantes lo que han aprendido al lado nuestro a lo largo de los años. Otro tema común que comparto con Juan Camilo: los viajes y la emoción que se puede transmitir en el lugar. En ese instante decidí que no necesitaba nada más que estar en esta casa de estudios a la que he visto crecer y al lado de la cual he crecido, de la cual yo también he crecido, era todo lo que necesitaba. He visto a mis alumnos convertirse en profesionales brillantes, de cuyos logros me siento profundamente orgullosa. He escrito cientos de cartas de recomendación y he sido testigo de cómo nuestros estudiantes eran admitidos para hacer maestrías y doctorados en las mejores universidades americanas y europeas. Y en todo este tiempo no he hecho más que sentirme profundamente orgullosa de ser parte de esa institución y de haber puesto un granito de arena en la formación académica de nuestros alumnos y haber contribuido en intentar inculcarles los valores esenciales para el éxito de la vida: la perseverancia, la honestidad, la solidaridad, la integridad, la dignidad y, por supuesto, el amor por el arte, la historia y la arquitectura. Hemos crecido mucho con los años, pero hemos crecido bien, preservando siempre nuestra misión de practicar y predicar la ética, de no perder el contacto con nuestras autoridades y nuestros egresados, de sentirnos orgullosos de haber recorrido este largo camino juntos. Nada más oportuno que tener al doctor Vergara compartiendo su cultura y su sabiduría con nosotros. El escritor realista ruso del siglo XIX, Fyodor Dostoyevsky, en su novela El idiota, dice a través de su personaje, el príncipe Mishkin, que solo la belleza puede salvar
salvar al mundo. Y si hay un gran conocedor y amante de la literatura rusa en esta sala, ese es Juan Camilo Vergara. Y lo que predico en Ilustre es que la historia debe ser contada con pasión y vivida con emoción. La UPC ha sido para mí también un espacio de crecimiento que me ha abierto puertas por su prestigio y por los valores que inculca. Me han invitado a participar en congresos internacionales y a publicar artículos y libros. En la UPC todos aprendimos a reinventarnos, demostrando ser más resilientes que la pandemia. Y a pesar de escenarios terribles y temores que afectaban al mundo entero, logramos que las clases y la enseñanza no se detuvieran. Que mientras el coronavirus nos tenía encerrados, no solo se podía seguir enseñando virtualmente, sino que se abría un mundo de infinitas posibilidades. Precisamente fue durante la pandemia que el Banco de Crédito contrató al doctor Vergara para que diera una charla semanal sobre el tema que quisiera. Y literalmente, cuando los clientes recibían el enlace a la charla los viernes por la tarde, Lima se paralizaba y la gente se olvidaba del presente y se trasladaba al pasado de la mano y de las palabras de Juan Camilo Vergara. Es la única persona que yo conozco con la capacidad de llenar un estadio. Cuando da una conferencia gratuita llegan a conectarse hasta 20.000 personas en simultáneo. Fue precisamente durante la pandemia en que yo comencé a ser parte de Ilustre, un espacio por el que solo puedo sentir un enorme cariño y gratitud que fomenta la investigación y que nos permite estar conectados con gente de todo el mundo, hacer amigos nuevos con los que compartimos intereses y proyectos comunes y que se destaca por el profesionalismo de su equipo y el conocimiento de sus panelistas. Por eso no dudo que disfrutarán la charla magistral que tiene preparada para nosotros el doctor Vergara y que todos aquellos que no son suscriptores de Ilustre querrán serlo después de haberlo escuchado. Gracias, Juan Camilo, por honrarnos con tu visita, con tu sabiduría y erudición, y por inaugurar este primer evento de los 30 años de esta casa de estudios a través de la Facultad de Comunicación y Publicidad. Los dejo con las palabras de Juan Camilo Vergara. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que me estén oyendo bien. Buenas noches, estoy muy contento de estar acá con todos ustedes. Antes de iniciar y contarles un poco de qué se va a tratar esta charla, quería dar algunos agradecimientos muy especiales, empezando por Liliana Checa, que no solamente es una profesional y una docente que admiro y que admiramos mucho en Ilustre, sino que es una anfitriona de primera. Realmente nos has recibido a mi esposa Natalia, que está allá, y a mí muy bien, y estamos muy agradecidos contigo, y eres un ser humano fabuloso. Entonces realmente gracias por todo, y a Mariano también, que está allá en la otra esquina de la sala. Muchas gracias por el recibimiento. Quería agradecerle también a Úrsula, decana de Comunicaciones, también por todo el trabajo. Acá estás, por todo el trabajo, por toda esta organización fabulosa. Nos están viendo en este momento desde diferentes partes del mundo porque estamos transmitiendo en el canal de YouTube. Entonces, pues, muchas gracias a ti por todo esto, y a Ana Sofía, Miguel de Piego también, que allá está, muchas gracias. Llevamos unas semanas organizando este evento, bueno, ustedes organizándolo y nosotros participando en todo esto. Pues para mí es una gran alegría, como lo decía Liliana. Ilustre y todo lo que venimos haciendo es un emprendimiento que a veces lo llaman un emprendimiento colombiano o bogotano, pero que para mí es una iniciativa hispanoamericana en defensa del español, en defensa de la divulgación cultural en nuestros países, buscando que no sea solamente desde Silicon Valley donde nos dicten qué es lo que tenemos que aprender y cómo tenemos que aprenderlo, sino que en nuestros países lo podamos hacer con lo que nos interesa, con las preguntas que son relevantes, y creo que eso nos hace mejores ciudadanos, nos hace más críticos, y creo que para nadie es un secreto que en este mundo de posverdades, donde ya no importa si uno tiene la razón o no, sino importa decir cualquier locura, y eso es lo que vende. Creo que estos espacios apoyados por todos ustedes son los que debemos proteger, y básicamente a eso nos dedicamos en Ilustre, en los viajes que tenemos, porque
porque sé que hay varias personas que han estado viajando con nosotros y que también han apoyado todo esto. John, Ian, Sylvester, Jimena, que están por allá, Marianela, bueno, Cristian Gonzalo, que siempre es el primero en conectarse a todas nuestras charlas. El primer mensaje que nos llega siempre es de Cristian Gonzalo. Y bueno, y a todos los que nos han estado acompañando, como ustedes lo saben, Ilustre era un pequeño espacio, un pequeño teatrino en un barrio de Bogotá que a raíz de la pandemia se convirtió en una iniciativa muy grande y hemos llegado a tener eventos de 25.000, 30.000 personas y para mí siempre fue pues muy interesante, pero lo virtual es frío, ¿sí? Y no habíamos logrado desde la pandemia hacer eventos en presencial, y el primero lo hicimos hace 6 meses en Bogotá y fue un momento tan especial de reencuentro con personas que no veíamos hacía 3, 4 años, que nos quedó gustando. Eso es un problema porque desde entonces hemos estado haciendo todos los meses eventos presenciales y este es el primero que hacemos por fuera de Colombia. Entonces quería decirles que me siento muy afortunado por varias razones, pero una en particular porque mi país favorito es mi país vecino y se llama Perú. De verdad, de verdad. Y he vivido en muchos países, Rusia, Francia, pero les puedo decir que venir a Perú siempre es un gran placer y eso pues es algo que era lo primero que teníamos que pensar era en hacer algo acá en la ciudad de Lima. Entonces gracias por permitirlo y por darnos este espacio. Quería invitarlos. Una última cosa antes de contarles de qué se va a tratar esta charla. Quería invitarlos, para los que no conocen Ilustre, a que lo descubran a través de este QR y puedan ver no solamente las conferencias de Liliana Checa sobre historia del arte, que además vienen bastantes en este año y muy interesantes, sino panelistas de otras partes del mundo, rusos, chilenos, argentinos, mexicanos. Vamos a tener al alcalde de Kabul, que nos va a estar hablando de lo que sucede en Afganistán y diferentes personas de todas partes del mundo. Entonces los invito a que descubran justamente pues esta iniciativa. Ahora, para nadie es un secreto que el tema de Rusia es un tema de muchísima actualidad. Creo que tanto el conflicto entre Rusia y Ucrania como el conflicto que se vive hoy en la Franja de Gaza son temas que nos tocan en todos los sentidos. No sé si acá en Perú pasó lo mismo que en Colombia, pero la sociedad se dividió en unos a favor, otros en contra, sobre todo con el tema de Gaza, pero también con Rusia. Y creo que hemos cometido un error en nuestro acercamiento a todos estos conflictos y a todas estas civilizaciones, y es informarnos a través de agencias de noticias que vienen principalmente de unos intereses económicos muy fuertes, sobre todo, no quiero como generalizar, pero sobre todo el mundo occidental, en particular de los Estados Unidos. Y eso está bien, no hay ningún problema, pero creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros ir más allá y no solamente quedarse con una información, ¿sí?, parcializada, sino siempre aprender a investigar y a tener espíritu crítico. Y lo que voy a tratar de mostrarles acá no es una versión o la otra, que no me interesa, y yo creo que ustedes tampoco. No venimos acá a hacer proselitismo político, mucho menos de un conflicto o de un país que a veces conocemos tampoco como Rusia, sino mostrarles a ustedes una historia de una geopolítica, de un país que tiene unos intereses a nivel internacional desde hace muchos siglos y que a veces hemos por debajeado, que a veces lo hemos visto como bárbaro. Y a mí en mis clases me gusta mucho decir que la imagen que hemos fabricado de Rusia es la de, no sé si han visto Rocky, el enemigo de Rocky, este boxeador inmenso, frío, cruel, ¿no?, de mirada gélida.
hemos convertido a Rusia en eso, y yo creo que eso nos ha impedido realmente entender qué es lo que sucede y tener una voz, no para defender o condenar, sino para estar bien informados y saber de qué se trata este país. Entonces les voy a tratar de explicar de la manera más general posible, obviamente, la historia de las relaciones de Rusia, sobre todo con el mundo occidental, que creo que es algo muy importante de aprender. Y sobre todo una lección que quisiera que se llevaran de esta charla, y es que a veces, no sé, eso pasa con cualquier ser humano. El ser humano que parece más agresor suele tener unas inseguridades muy fuertes, ¿sí? Y lo que quisiera mostrarles a ustedes acá son las inseguridades de un país que las esconde, a veces a través de la agresividad, pero que sobre todo eso muestra que es un gigante con pies de arcilla, ¿sí? Entonces, por eso en la primera parte vamos a ver cómo este país estuvo buscando una identidad a lo largo del tiempo, y es una pregunta de un nivel de relevancia para nosotros, que estoy seguro que en Perú pasa lo mismo que en Colombia, y es que nos preguntamos qué somos. Finalmente, ¿somos la suma de qué? ¿Sí? Y toda nuestra existencia, sobre todo republicana, la hemos basado en de qué lado estamos, ¿sí? Cómo nos posicionamos ante un desafío impresionante que no solamente nosotros hemos tenido que superar, sino que los rusos, los chinos, los indios, los egipcios, todos han tenido que superar. Cómo nos posicionamos contra un occidente súper poderoso, súper tecnológico, en el que creemos y confundimos a veces que modernizarse es occidentalizarse. ¿Dónde está el límite de las dos cosas? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta primera parte con respecto a Rusia, pero si le cambiamos la palabra Rusia por Perú o por Colombia, creo que estaremos también, por lo menos, sentando las bases para algunos cuestionamientos importantes. Después vamos a hablar de la cuestión de pertenecer a Europa, porque si bien... Más cerquita, listo. Porque si bien para nosotros el tema de Occidente ha sido un desafío, pues se podrán imaginar para los rusos, que los separa un río nada más del resto del continente europeo, pues no solamente ha sido un desafío, ha sido un tema existencial, teniendo en cuenta que todos los siglos Rusia es invadida o fue invadida por algún ejército occidental, polacos, suecos, franceses, alemanes. Entonces para Rusia es aún más fuerte este tema. Y después vamos a estar viendo justamente cómo esa identidad rusa se encuentra en una encrucijada, ¿sí? Que no es tan fácil de resolver, pero pues que hay que plantearla, y como siempre lo que buscamos no es dar respuestas absolutas a todos, sino que ustedes salgan con buenas preguntas, ¿sí? Preguntas que les sirvan para ir más allá de nuevo de las noticias. Y obviamente detrás de todo esto pues hay muchas preguntas existenciales que no son fáciles de resolver ni para los rusos ni para nosotros los especialistas de Rusia. ¿Qué es ser ruso? A veces es más fácil desde nuestro continente responder a esa pregunta, ¿no? Un ruso es alguien que habla ruso, que es cristiano ortodoxo en la medida de lo posible, y si es rubio, alto y fuerte y mirada gélida, es más ruso aún. Y resulta que para los rusos eso no es una pregunta tan fácil. Rusia, como Estado-nación, nunca existió hasta 1991. Entonces los rusos están planteando preguntas que nosotros empezamos a resolver hace 200 años. Es increíble, es una cultura muy fuerte, pero saber que es ruso es algo de una actualidad impresionante, y este país está profundamente confundido con su identidad, y eso lo hace manipulable, naturalmente. ¿Cuál es la visión que tienen los rusos de Europa? ¿Sí? No es una visión tan clara como lo podríamos imaginar, y obviamente pues esto es algo que es importante entonces resolver. Entonces la cuestión candente de las relaciones de Rusia con el mundo es un tema muy antiguo. ¿Sí? Obviamente, si hablamos de la guerra en Ucrania, la inmensa mayoría de libros, de cursos, de noticias que salen, rara vez van más allá de 10 años. O sea, el tiempo de análisis es 10 años.
Y para mí, como especialista de Rusia, eso es imposible. Para empezar siquiera a entender las relaciones de Rusia y lo que es este país, hay que viajar por lo menos 300 años atrás. Sí, al que no le gusta la historia, difícil entonces, ¿sí? Porque cuando uno habla de Rusia tiene que ir a la historia, es un imperio. Me atrevería a decir que es el último imperio del siglo XIX que todavía existe, entonces es natural viajar sobre todo hasta el siglo XVII, es más, podríamos ir mucho más allá hasta la Edad Media y así empezar a resolver estos asuntos. Y esa pregunta entonces de la identidad rusa siempre fue evolucionando, por lo menos hasta el momento en el que Rusia se convirtió en una superpotencia mundial. Eso es básicamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, donde prácticamente los rusos resolvieron una parte de su identidad. Eran un país soviético, comunista, y esa era la cultura y tenían que exportarla a todas partes del mundo. Entonces no había tantas angustias, había más seguridad, ¿no? Seguridad identitaria después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en el momento en el que esta Unión Soviética empieza a vivir su crisis, es una crisis que lleva al final, ¿no?, de un sistema consolidado, y todas las angustias de los rusos vuelven a surgir a partir de 1991. No estaban resueltas realmente. Lo que pasa es que ponen la idea de lo que es ser ruso y la identidad rusa en un congelador que se llama la Unión Soviética. Y después ese congelador se daña y salen todas esas cuestiones una vez más. Entonces resurge este tema a partir de 1991 y atraviesa toda la Federación Rusa. Yo viví en Rusia mucho tiempo y justamente me tocó ese proceso de cambio acelerado, más o menos entre el 2004 y el 2014, cuando ya se hizo muy difícil vivir en Rusia debido a que se formó un sistema policíaco de persecución y un ambiente un poco pesado. Pero en todo ese proceso, pues los rusos estuvieron preguntándose, pues, qué era ser ruso, y todo esto finalmente los llevó a una respuesta, o por lo menos a que algunas personas dieran respuestas, que es lo que estamos viendo hoy en día, la Rusia de Vladimir Putin, básicamente, que es una Rusia, ¿no? No es Rusia, es la Rusia de Vladimir Putin, pero hay muchas Rusias diferentes. Sin embargo, pues este tema no lo podemos desligar de lo que es la cultura europea y la identidad europea, porque no sé si recuerdan, en los años 90, cuando termina la Unión Soviética, incluso desde la época de Mikhail Gorbachev, se hablaba de Rusia como perteneciente a la Casa Común Europea. No sé si alguna vez oyeron ese concepto, que en Rusia es fue muy común, hoy en día está completamente desvalorado, pero la Casa Común Europea es que Rusia era un país europeo y por ende estaba llamada a integrar la Unión Europea. ¿Sí? E incluso algunos iban hasta plantear que Rusia debía integrar la OTAN, que esa me parecía más difícil, pero se planteó y fue un norte, por lo menos en la época, al final de Gorbachev y durante todos los años 90, en la época de Boris Yeltsin, que va a gobernar, como lo sabemos, hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando renuncia a la presidencia, y es ahí que el primer ministro Vladimir Putin llega al poder y organiza las elecciones. Entonces, esto va mucho más allá de Vladimir Putin y de la cultura política europea. Es un tema de la sociedad, y se los digo por experiencia. Había una añoranza hasta el 2014 de ser como los europeos, de vestirse como los europeos, de pensar como los europeos, de viajar a Europa. Los restaurantes de Moscú no se llamaban Kalinka, Malinka, no, Jean-Jacques, ¿sí? O se llamaban, no sé, tenían todos nombres obviamente muy europeos, muy franceses, y no sobra decir esa afición que tenían los rusos por McDonald's y por todas estas empresas, Leroy Merlin y muchas empresas europeas, Auchan, que las veían como no que tuvieran mejor calidad que las empresas o los restaurantes rusos, sino que era aspiracional. Pero eso ya no existe.
¿sí? Eso ya no existe y sobre todo después de la devastadora guerra de Ucrania, el asunto ha cambiado radicalmente. Actualmente Rusia, a partir del 2014, que es cuando empiezan los conflictos, va a vivir un divorcio no tan amigable con la cultura europea, liderada por Vladimir Putin y por otros personajes políticos que empiezan a desarrollar una ideología nacionalista. Miren que esto está de moda, ¿no? Una ideología nacionalista con otras referencias en mente, donde Europa ya no era el norte. ¿Sí? Pero eso es lo que sucede ahorita. Resulta que la historia rusa es cíclica, aunque es una historia, es un tabú decirlo. La historia no se repite, todo el mundo dice la historia se repite, no, nunca se repite. Lo que pasa es que los seres humanos nunca aprendemos, entonces caemos en los mismos errores, eso es muy diferente. Las relaciones rusas sí han vivido siempre un acercamiento, alejamiento, una especie de, digamos, de admiración y fatiga de ese norte europeo. Y se los digo porque esto incluso llega a la lengua rusa. ¿Sí? En español no tenemos curiosamente esa ambigüedad, y es que en ruso hay dos palabras para decir ruso. Eso es bien confuso cuando uno es un imperio. Primero, Rassisky. Rassisky quiere decir un habitante de la Federación Rusa o del Imperio Ruso. Rassisky. Si ustedes leen la literatura rusa del siglo XIX, si hay un ucraniano, a veces le dicen Rassisky. O sea, habla ruso, es medio ruso, pero no es del todo ruso. ¿Sí? Pero vive en el Imperio Ruso, Rassisky. ¿Sí? O Ruski, que es la definición étnica y religiosa. Ruski es el que habla ruso, el que es ortodoxo. Básicamente durante 200, 300 años ser cristiano ortodoxo y ruso eran sinónimos. Se confundían las dos palabras. En un imperio donde solo el 44% de la población era rusa. Entonces, en la lengua rusa existe esa ambigüedad que le ha permitido a Pedro el Grande, Catalina la Grande, Nicolás II y Vladimir Putin jugar con las palabras para saber dónde se ubican políticamente. Entonces, si Vladimir Putin habla de los habitantes de la Federación Rusa como los Ruski, porque lo hace cada vez más y no es un error, está diciendo que este país está llamado a que todos sean cristianos ortodoxos y hablen ruso. Está hablando a toda la población como si fueran rusos cristianos. Cuando, digamos, la manera más cordial de referirse a las personas que tienen un pasaporte ruso es habitante de la Federación Rusa, Rassisky. ¿Sí ven? Entonces, eso toca, ¿no?, la misma lengua rusa en su día a día. ¿Sí? ¿Y eso con qué tiene que ver? Con cómo se posicionan con respecto a esos vecinos que llamamos los europeos, porque los rusos no tienen mucha ambigüedad con los persas o con los turcos o con los chinos. Digamos que ahí hay unas diferencias culturales mucho más fuertes, pero con los europeos el tema es un poco más complejo. Entonces, esa como rusidad, si me permiten el neologismo, la palabra no existe, pero pues no sé de qué otra manera referirme a esta, ¿no?, a esta voluntad de crear una nación y una cultura rusa, se confunde con el territorio de un país que nunca existió hasta 1991. ¿Sí ven lo complejo? Hay 192 nacionalidades diferentes hoy en día en Rusia. ¿Sí? Entonces, es complejo decir que un ruso siempre es un rubio, alto, cristiano ortodoxo, es completamente inventado. Entonces, el país es una fantasía. ¿Sí? El país es una fantasía, hay una creación ideológica detrás que lo explica. En una época eran los zares de Rusia, después era la Unión Soviética, hoy en día es la nación rusa, que no quiere decir nada realmente, con perdón de los rusos, pero no quiere decir nada, es una voluntad de generar cohesión y una identidad. Entonces, el problema es que para los rusos hay un destino. ¿Sí? Están llamados a convertirse eventualmente en esta nación, y por eso decidieron
con, digamos, este grupo de políticos alrededor de Vladimir Putin, tratar de crear una identidad separada de Europa para poder definir más fácilmente lo que era ser ruso. Y es ahí que eso sucede más o menos a partir del 2004. No es en el primer mandato de Vladimir Putin, que va del 2000 al 2004, sino después del 2004, cuando ya empiezan a hacer el enroque con Medvedev, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es en esta época que empiezan entonces a tratar de crear un camino aparte y empiezan los problemas con Occidente. ¿Sí? No es que Occidente no tenga velas en este entierro, sí, Occidente es en gran parte responsable de esta situación y sobre todo la OTAN. En la medida en que la OTAN fue avanzando durante los años 90 y sobre todo en el 2004, cuando, no sé si lo recuerdan, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia entran a la OTAN, el asunto se vuelve más y más peligroso, y sobre todo cuando ingresen los países del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia, pues los rusos van a sentir entonces que este no era su camino, que esta era una alianza militar norteamericana que había cerrado las puertas del continente europeo y por ende no tenían otro camino que buscar algo propio, mirar más allá. ¿Y a dónde van a ir a buscarlo? No es que Vladimir Putin se siente todas las tardes a tratar de pensar cómo crear algo ruso, no. Van a ir a refugiarse en la historia, porque la historia sirve desafortunadamente para justificar regímenes políticos e ideologías, ¿sí? Cuando es manipulada por los políticos, para eso sirve, y van a encontrar muchísimo en la historia rusa para tratar de fabricar esta identidad. Entonces, este repudio de la cultura europea, donde ya Jean-Jacques va a dejar de llamarse Jean-Jacques y se va a llamar Iván Ivanov, o este tipo de cosas, es, como les decía, una historia de varios siglos, y Rusia ha mantenido constantemente con Europa esa relación muy parecida, no sé, creo que en Perú debe ser así, pero en Colombia definitivamente es así, de admiración y, digamos, necesidad de distanciamiento con la civilización europea, con la cultura europea, ¿sí? Entonces, estas relaciones, si las miramos a través de la historia, que es la idea que, pues, lo que quisiéramos acá, es supremamente interesante, porque uno no se atrevería a decir que los zares de Rusia se parecen a Vladimir Putin. Pero, curiosamente, entre los especialistas de la historia rusa, es innegable la cercanía. Es innegable. Por más de que puede que no sea algo consciente, es muy claro un cierto discurso que explica lo que es Vladimir Putin hoy. Por eso les digo que para entender a Vladimir Putin y a la Rusia de hoy hay que viajar en el tiempo, ¿sí? Creo que el ejemplo más interesante, aunque no quiero decir que este personaje que les voy a mencionar se parezca a Putin, por favor, es un zar llamado Alejandro I. ¿Sí? Alejandro I, nieto de Catalina la Grande, educado en la filosofía del siglo de las luces, fue el que tuvo que enfrentarse a Napoleón Bonaparte. Y él tenía un problema grande. Era un profundo admirador de los franceses. Él hubiera puesto un restaurante llamado Jean-Jacques, les aseguro, ¿sí? Y el problema es que se tuvo que enfrentar a la persona que más admiraba, al representante de la cultura francesa en su pico de poder en el siglo XIX, cuando en 1812 Napoleón Bonaparte decide invadir a Rusia. Y en ese momento vive un cambio mesiánico, muy parecido al que vemos hoy en día en Rusia, donde, si bien hay un cierto respeto hacia la cultura europea, Rusia empieza a sacar una serie de argumentos que vienen desde el siglo X, desde la Edad Media, cuando reciben el cristianismo desde el Imperio Bizantino, diciendo que solo hay un país cristiano en el mundo: Rusia. No sé si están de acuerdo, pero ¿por qué? Porque el verdadero cristianismo es el cristianismo ortodoxo ruso.
porque los zares de Rusia son los herederos de la última dinastía bizantina de la historia, ¿sí? Que son los Paleólogo, ¿no? La sobrina del último emperador bizantino se casa con Iván III de Rusia y por ende ellos son los garantes de la cultura europea y de la religión cristiana. Y empieza toda esta idea de criticar a los europeos porque se han debilitado moralmente y por eso Rusia es la garante de los verdaderos valores europeos, que si ven como es un giro de 180 grados, ya no es admiración hacia Europa, no, les vamos a enseñar a los europeos lo que han olvidado. Esos son los discursos de Vladimir Putin hoy en día. Desde el 2007 más o menos, desde que hizo un famoso discurso en la ciudad de Múnich, empezó con esta idea de ellos son los garantes de la cultura europea. Y por eso les quiero leer una arenga de Alejandro I en 1814, cuando los rusos han derrotado a Napoleón Bonaparte, están en la puerta de Saint-Denis, al norte de París, y les lee esto, porque realmente los soldados rusos no sabían leer, que es la justificación de por qué los rusos están salvando a los franceses de sí mismos. Miren, es interesantísimo. Guerreros, su valor nos ha llevado de las riberas del río Oka en Rusia hasta las orillas del Rin. Al entrar en nuestro imperio, piensen en la OTAN. Yo sé que tal vez exageramos un poco la comparación, pero no es demasiado. Al entrar en nuestro imperio, el enemigo que hoy combatimos causó grandes desastres, pero un castigo terrible cayó sobre su cabeza. La ira de Dios se ha desatado sobre nuestros enemigos. No los imitemos, olvidemos mejor sus obras. Llevemos a Francia no el resentimiento y la venganza, sino una mano tendida en signo de paz. La gloria del ruso es de vencer al enemigo que lo ataque y de tratar como hermano al enemigo desarmado, cristiano, ¿cierto? Nuestra fe amada nos enseña a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a quien nos detesta. Guerreros, estoy convencido que por su conducta moderada en esta tierra enemiga a la que nos aprestamos a entrar, sabrán vencer mejor con la grandeza del alma que con la fuerza del brazo. La fuerza moral, ¿no? Obviamente. Así, uniendo el valor del guerrero con la humanidad del cristiano, le pondrán un sello a sus grandes acciones, conservando la fama que adquirieron de nación valerosa y civilizada, que es la palabra más importante de esta arenga. Están trayendo la civilización de regreso a París. ¿Sí ven? Eso es supremamente interesante, porque ya lo decía Iván el Terrible, después lo dijo Nicolás I, después lo va a decir Stalin y Lenin, ¿sí? Hay que llevar esta civilización proletaria a Europa, de donde nos llegó, y lo mismo dice Vladimir Putin, es lo que lo hace tan increíblemente poderoso entre los sectores más conservadores de Europa. Es un discurso moralista y conservador. Entonces, la cuestión de las relaciones a establecer con Europa occidental ha sido, por lo menos desde el siglo XVI, que es cuando Rusia entra en su modernidad. Siglo XVI es Iván III y después Iván el Terrible, Iván IV, se convierte en un centro o por lo menos en el epicentro de la interrogación de qué es ser ruso, tanto para los gobernantes como para las élites de este país. No estamos viviendo absolutamente nada nuevo, ¿sí? Son cuestiones de siglos y siglos. Ahora les quiero mostrar un poquito algunos personajes relevantes en todo digamos, en toda esta historia. En el siglo XVIII, especialmente en la época de Catalina la Grande, en los primeros años de Catalina la Grande, antes de que se produzca la Revolución Francesa, que va a asustar a Catalina, Catalina va a crear una serie de comisiones legislativas donde quería imponer la cultura europea, ¿sí? Hizo una especie de, digamos, de constitución,
que es la única soberana realmente de su época en hacer algo de este estilo, siendo que es la soberana más autoritaria y autocrática del continente, ¿sí? Porque hasta los dirigentes rusos, al ser autocráticos, pueden decir que siguen siendo los más democráticos, no sé por qué, existe esa ambigüedad. Y en el 6º artículo de un artículo se llama un nakaz. Nakaz viene de la palabra ordenar, es decir, la constitución supuestamente democrática tiene puras órdenes que se deben cumplir, y dice, es el cierre de esta constitución: Rusia es una potencia europea. ¿Sí? Y por eso durante todo ese siglo, y por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, ese va a ser el camino a seguir para los rusos. Son una potencia europea. Entonces, esta afirmación tajante mostraba la voluntad imperial de imponer a los rusos una cultura europea, obligándolos a hablar en francés. No sé si han leído a Tolstoy, Dostoyevsky, la élite rusa habla en francés entre ellas. Hablaban mejor francés que ruso, ¿sí? De imponerle a esta misma cultura una arquitectura, ¿sí? Occidental, un clasicismo, un barroco y después un clasicismo, pero también a los gobiernos occidentales que aceptaran que Rusia era una potencia europea. Y si no aceptaban, no hablaban con ese país. ¿Sí? Y por eso los rusos empezaron a modificar sus títulos imperiales. Ya no les parecía tan chic hacerse llamar zar, que igual viene de César, sino que imponen la palabra imperator. ¿Sí? Imperator es emperador, y así se tenían que referir los diplomáticos europeos a los dirigentes de este país. Entonces, esto era un tema básicamente fantasioso, es una situación bastante particular. Catalina la Grande era una alemana que hizo un golpe de estado y gobernó a Rusia para convertir a Rusia en un país europeo, ¿sí? Por medio de diferentes hechos, para que así los europeos pues reconocieran a Rusia como parte de su cultura, ¿sí? Un poco como sucedía con Boris Yeltsin. Ahorita llegaremos a Boris Yeltsin, pero es muy parecido a lo que sucedía en la época de Boris Yeltsin. Entonces, hay una historia detrás de todo este asunto. Uno de los principales artífices de toda esta complejidad de las relaciones internacionales de Rusia es Iván IV el Terrible. Iván IV el Terrible, que es de hecho el primer zar en traer arquitectos europeos y en tratar de acercar este país a Europa, porque hasta la época de él Rusia, digamos, oficialmente hace parte del imperio mongol, o de lo que quedaba del imperio mongol, que era la Horda de Oro. Oficialmente estaba por fuera de la civilización europea. Él es el que empieza a tejer todas estas relaciones, y estamos acá hablando del siglo XVI. Pues miren, mucho antes de Catalina, mucho antes de Boris Yeltsin, ya se hablaba de todos estos asuntos. Pero el que realmente es un personaje central en todo este asunto es Pedro el Grande. Bueno, Pedro el Grande es el que va a confundir a todo el mundo y no va a dejar a nadie satisfecho, sobre todo a los rusos. Porque si para nosotros es difícil definir de nuevo si Rusia es europea o no, para los rusos es una situación que ha llevado a guerras civiles. ¿Sí? Y el que crea todo esto es Pedro el Grande, que de hecho es el que impone la palabra imperator. Él es el primero en hacerse llamar emperador, y va a ser un esfuerzo voluntarista por traer o por llevar a Rusia la cultura occidental de una manera, a mi manera de ver, increíblemente violenta, que afortunadamente ninguno de nuestros países hemos tenido que vivir algo tan duro como lo que hizo Pedro el Grande, que de hecho se fue a vivir a Holanda durante un tiempo para aprender lo que era ser occidental, y toda esa tecnología y toda esa forma de vida la impuso a la fuerza en Europa. Cuando digo que la impuso a la fuerza, es que los habitantes de San Petersburgo, ciudad fundada por él en un estilo sueco, ¿sí? Los habitantes de San Petersburgo tenían una ley que decía que estaba prohibido hablar de temas serios en las fiestas, porque los europeos no hablaban de cosas serias, se divertían. Entonces en las fiestas no se podía hablar de nada serio, ¿sí? No se podía usar barba,
caftanes, todo esto queda prohibido. Había que usar zapatillas, ¿sí? Tener pelucas y todo esto pues para tratar de no ser ruso. ¿Ustedes se imaginan si de repente llega acá alguien, no sé, Xi Jinping, y les dice ustedes tienen que comportarse de ahora en adelante como chinos? ¿Eso qué quiere decir? Tienen que hablar chino, tienen que vivir como chinos, tienen que pensar como chinos, por ley. ¿Cómo es una fiesta china? Pues los rusos tampoco sabían cómo era una fiesta europea, ¿sí? Entonces eso es una ruptura terrible. ¿Ustedes creen que un país sana después de esto? Nunca va a sanar. Esa cicatriz no se la va a borrar nadie a Rusia. Y a mí me gusta decir que Rusia sufrió tanto que no debería llamarse Rusia sino Petrovia. Esta es la tierra de Pedro el Grande, ¿sí? De ese nivel fue la voluntad de Pedro, que incluso pensó durante un tiempo convertir el holandés en la lengua oficial del Imperio Ruso. ¿Ustedes se imaginan ir a enseñarle a los campesinos rusos, que son siervos, el 85% de la población, a hablar en holandés? ¿Sí? Entonces, esto es algo obviamente que tarde o temprano va a explotar. No en este momento porque el zar lo impone a la fuerza, pero 150 años después, ya en la época de Tolstoy, de Dostoyevsky, todo esto se empieza a sentir como una traición a la patria, una traición a la cultura rusa, porque llega un punto en el que la élite rusa es tan poco rusa que primero, el tipo de escrito más típico de las princesas rusas era vilipendiar la cultura rusa. Y muchas princesas decían, ¿yo por qué nací en este país? ¿Sí? Porque creían, ¿no?, que eran más londinenses que los londinenses, por ejemplo. ¿Sí? Y obviamente pues todo esto va a generar una aculturación que del lado europeo nunca fue reconocida, obviamente, porque, y de hecho en la Universidad de la Sorbona, recuerdo, y en mi escuela, la Escuela de Altos Estudios, había varias tesis de doctorado sobre este tema, de cómo se ha fabricado la imagen de Rusia, y no es Rocky el que ha inventado la imagen de Rusia, no es Hollywood, es desde la Edad Media. Y hay unas tesis bellísimas de cómo desde los escritos imaginativos de finales de la Edad Media se habla de Rusia como un país de bárbaros. Y eso para nadie es un secreto, ¿no? Que tratamos de convertir a Rusia en un país bárbaro. Entonces, desde el otro lado, nadie reconocía el esfuerzo de Pedro el Grande. Y las imágenes que tenemos en el siglo XIX, 100 años después de todo esto, son caricaturas que son de una actualidad terrible y que para mí son profundamente ofensivas, porque apenas está uno con un ruso y alguna persona que no conoce Rusia, siempre se habla de vodka. Y vodka, y vodka, y vodka, como si todos los rusos vivieran ebrios tomando vodka. Es inaudito, y todos los países, bueno, ni les digo los clichés que hay sobre Colombia, pero pues nosotros que lo hemos vivido en Colombia, son cosas difíciles de deshacer. Entonces acá les muestro, por ejemplo, estos son caricaturas francesas de 1813, donde que tenemos un ruso tomando vodka, y obviamente se está robando todo, porque el ruso, además de ser ebrio, es ladrón, y lo que más se parece a un ruso es un guerrero mongol. Sí, esa es la imagen que se tiene. Miren acá otra vez el ruso con su shapka, porque pues así esté a 40 grados, en el imaginario sobre todo de Hollywood, el ruso que se respete lleva shapka. No puede ni del calor, pero tiene que tener shapka. Acá también, no sé si atrás se alcanza a ver, están robándose todo. Sí, y eso ustedes pues no lo pueden tomar solamente como una caricatura, es algo que está incluido hasta en la médula de la cultura occidental. Y cuando ustedes quieren entender a Vladimir Putin, a Rusia, y tratar de explicar cómo funciona el mundo, pero los diplomáticos norteamericanos, que desde hace 30 años no tienen especialistas de Rusia, les va a sorprender, no hay una escuela rusa en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues ¿con qué se quedan? Con Rocky.
¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Estos 100 años después de las caricaturas que les acabo de mostrar, 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial, y todos los defensores de la civilización contra el oso ruso. ¿Sí? Una vez más. Lean, por ejemplo, Balzac, o lean a, bueno, cualquier autor europeo del siglo XIX. Esa es la tesis que más me gustó a mí, la tesis doctoral. Todas las descripciones literarias o de la literatura occidental que tienen que ver con rusos tienen atributos o de lobo o de oso. Siempre se describe, así sea un ser humano, se describe con garras, con una fuerza, peludo, siempre. Entonces, cuando llevamos 300, 400 años de esta historia, pues es muy difícil de deshacerse de todo este asunto. Entonces, de nuevo, para que me entiendan, esto pues impide que entendamos lo que sucede en Rusia, y obviamente pues va a hacer que esta relación sea pues complicada, de unos rusos que quieren ser europeos, los europeos que no lo están reconociendo, y al final los rusos diciendo pues no queremos ser europeos y les vamos a enseñar a los europeos lo que es ser cristiano y europeo. ¿No les parece muy complejo todo este asunto? ¿Sí? Entonces, esto va a ir más allá. Esto no es solamente Iván el Terrible, esto no es solamente Pedro el Grande, Catalina la Grande, Alejandro I, todo esto hasta la Primera Guerra Mundial. Esto también va a seguir evolucionando, porque lo que estamos haciendo acá es una historia de las relaciones internacionales o de la geopolítica de Rusia con respecto a Europa. Entonces, la cuestión de pertenecer a Europa pues va a ser aún más complicada a partir de 1914 y sobre todo a partir de 1917, un año antes del final de la Primera Guerra Mundial, porque en Rusia se produce una revolución. Y paradójicamente, eso empieza a suceder incluso un poco antes. Rusia se vuelve un faro para los europeos. Eso sí es la primera vez que sucede. Nunca había sucedido. Por más de que Alejandro I hubiera llegado con sus tropas a destronar a Napoleón Bonaparte, todos estaban seguros que era un cosaco bárbaro que venía de las estepas a acabar con la civilización francesa. Después se dieron cuenta que no era así, que los rusos no comían niños, porque ese era el rumor en París en 1914. Entonces nadie dejaba salir a sus niños porque estaban los rusos en las calles. Pero en 1914 y en la Primera Guerra Mundial las cosas empiezan a cambiar, y la cultura rusa o el nacionalismo ruso se modifica porque tiene una cultura de vanguardia. ¿Sí? Una cultura de vanguardia que es el partido bolchevique y después el partido comunista. Y como les decía, ya había empezado esto un poco antes, cuando Kandinsky, Diaghilev, no sé si lo han visto, es que es el que crea los ballets rusos. Todos ellos empiezan a llegar a Europa y empiezan a crear un tipo de arte y de música que era completamente nuevo, traído de la civilización rusa. Entonces muchos empiezan a mirar hacia Rusia con interés. Es la época de Tolstoy, es la época de Tchaikovsky, Ana Pavlova, no sé, en esa época Picasso trabajaba para los ballets rusos, bueno, Coco Chanel hacía los vestuarios de los ballets rusos. Entonces Rusia empieza a liderar y después se produce una revolución, y esta revolución obviamente pues va a cambiar absolutamente todo. Va a cambiarlo todo, y empieza a reflexionar sobre lo que había sucedido desde la época de Pedro el Grande. Porque ya, si bien Europa seguía siendo importante, había que, digamos, empezar a defender a este país como un país de liderazgo, y por eso Pedro el Grande se convierte en una figura negativa, terriblemente negativa. Cuando realmente durante buena parte del siglo XVIII y del siglo XIX era un tabú criticar a Pedro, ¿no? A Pedro el Grande. Ya en la época soviética, incluso antes, empieza una voluntad de desmontar todo este asunto. Entonces, la cultura rusa, tras vivir 100 años en el siglo XVIII de este proceso, empieza a equilibrarse.
¿sí? Y para mí ese es el secreto de por qué los rusos para la Primera Guerra Mundial son la vanguardia, porque hay 100 años, desde la época de Pedro el Grande hasta Catalina, donde todo es europeo por decreto, donde después se produce la Revolución Francesa y entonces los rusos tienen un poco de prudencia con respecto al modelo occidental, entonces empiezan a rescatar algunas cosas de la cultura rusa y después las dos cosas se van balanceando, ¿sí? Y es ahí cuando llegamos a Tolstoy, Dostoyevsky y todos estos personajes. Pero realmente el que inicia todo este proceso es el escritor más importante de toda la historia de Rusia, Pushkin. Alexander Pushkin, que siempre nos dicen que es Dostoyevsky o Tolstoy, no. Pushkin es el Cervantes de los rusos. Y es un personaje absolutamente brillante, de la élite del país. Sí, este es un personaje que estudió en Tsarskaya Selo, que es el palacio de los zares, el colegio donde estudian los príncipes. Y de esa élite él empieza a criticar. Siendo un poeta romántico, ¿sí?, de un estilo muy europeo, byroniano, empieza a introducir en su literatura elementos rusos. Por primera vez en 130 años los rusos escriben algo original, ¿sí? ¿Qué es lo primero que escribe? Un poema que les recomiendo mucho que lean, no sé si algunos lo han leído, El jinete de bronce. Se consigue en español. Es un poema largo, muy interesante, sobre este jinete de bronce, que ahí ustedes ven quién es este jinete de bronce. Dice Petro Primo, ¿sí? Es decir, Pedro I el Grande, solo que después Catalina se va a robar un poco el crédito y dice, no, y Catalina II, que no tiene nada que ver con la escultura, pero puso su nombre ahí debajo. Entonces, Pushkin tiene una manera muy hábil de hablar y de criticar toda esta afición por lo europeo y lo occidental, y es que en esa época de hecho hay una oficina de la censura. Es muy difícil criticar el sistema. Hay tanta censura que hay una oficina que se llama el censor del censor. Eso es lo más absurdo que yo he visto en mi vida. Un censor que se dedica a censurar al censor. ¿Se pueden imaginar esto? Bueno, en esa época Pushkin logra sacar su jinete de bronce, y en este jinete de bronce, que es la escultura más importante de San Petersburgo, la ciudad de Pedro, y que mira al Nevá, que es la puerta de salida del imperio ruso, pues le dice, el poema empieza de manera bellísima, Lublю тебя, Петра творенье, es como te amo a ti, creación de Pedro, y ama el granito de la ciudad y las noches blancas, y todo es bello, porque San Petersburgo es bellísima, no tiene nada de rusa, pero es bellísima. Y después dice, pero ¿qué hiciste? Eres un personaje increíblemente cruel. Por esta belleza y por buscar imitar a los europeos, construiste una ciudad en la mitad de un pantano infestado de mosquitos, donde murieron miles y miles de personas, que cada año se inunda y se lleva a otras miles de personas. ¿Por qué? ¿Por parecer europeo? Pues no me parece. Nos estás matando por esta historia. Entonces les quiero leer una partecita, porque es muy interesante, es el inicio de todo este, digamos, reequilibrio. Dice así: el personaje principal es Eugenio y está al frente de la escultura. Sí, obviamente la escultura no está viva, no tiene nada que temer, pero todo el mundo le teme al sistema. Entonces, miren, se echó a temblar Eugenio. Por ensalmo se le aclara la mente y reconoce el lugar del diluvio, donde el agua bullendo en derredor lo arrasó todo. Es decir, está alabando el jinete de bronce por su creación, pero después se acuerda de la inundación. Y sigue. La plaza, los leones y él, que inmóvil yergue en la noche la broncínea testa, aquel cuyo fatídico designio fundó la capital sobre las olas. Qué terrible parece en la tiniebla, qué ideas en su frente, qué energía se oculta en él, qué fuego en su caballo. Orgulloso caballo, ¿a dónde corres? ¿Dónde se pararán al fin tus cascos? Y tú, potente dueño del destino, ¿no eres tú por ventura quien del fondo de los abismos con tu férrea brida has conseguido encabritar a Rusia? Y después termina: rodeando el pedestal del monumento se acerca el pobre loco y la mirada clava en la faz del zar de medio mundo.
Un sexto del planeta dominaba el imperio ruso. Con el pecho turbado y oprimido, posa en la helada verja la cabeza. Se le nubla la vista y una llama le corre por las venas. La sangre le empieza a hervir. Está hablando en nombre de Rusia, obviamente. No es Eugenio, es Rusia que le hierve la sangre con alguien que destruyó en gran parte su cultura. Y dice, se le ensombrece el gesto ante el soberbio monstruo, le rechinan los dientes y las manos se le crispan, cuando poseído por obscura fuerza le susurra con rabia estremecida: espérate, arquitecto de milagros, y verás. Y se escapa a la carrera creyendo que el terrible zar, ardiendo en ira, la cabeza ha girado. Como siempre los rusos pues critican, pero cuando el zar se gira la cabeza, todos se esconden porque saben cuál es la consecuencia de estos actos. Entonces este es el primer poema en el que empieza todo este reequilibrio, pero esto va a durar después hasta el día de hoy. Todo lo que tiene que ver con Pedro el Grande tiene que ver con la cultura europea y con la identidad rusa. Después, en los años 70, por darles solo dos ejemplos, porque hay muchos, Boris Chichibabin, que es un poeta, no está traducido al español que yo sepa, escribió una especie de arenga o de crítica de Pedro el Grande, muy poco sutil, mal escrita, pero pues se llama Maldición a Pedro. Y dice así: maldito seas, emperador Pedro, porque en esta época sí se puede decir eso, obviamente, ¿no? Maldito seas, emperador Pedro, que tu alma al viento como paja dejaste, por el dolor presente, el pasado arrastraste. Es hora de una revisión, de un nuevo credo. Si ven, aquí llama la cultura y la ideología rusa, ¿no? Un credo. Arde en la sangre que has derramado. Maldito seas, carpintero de Sardam, saco de excremento, adorador de damas, verdugo de la canción y su recitado. ¿Tú las barbas cortaste? ¿Tú decapitaste? Maldito seas, zar asesino de Cristo, que no te saciaste. Con sangre hiciste alarido. Nunca tu sed de muerte apaciguaste. Y Rusia de la faz de la tierra se alejó. Es cierto. Rusia de la faz de la tierra se alejó. A sus santuarios ocultos se retiró, donde ningún verdugo la podía jamás ultrajar. Maldito seas, guerrero de Satanás, guardián de la prisión de rocas, por la absurda matanza de los Strieltsy. Los Strieltsy era una guardia privada del zar que mandó a asesinar. ¿Sí? Como el grupo Wagner de la época, para que me entiendan. Tus pantalones alemanes manchaste, maldito seas, deformidad moral, fanático de causas, montaña de carne. Yo sirvo a otro encargo, pero tú mi voz quieres ahogar. Ya casi termina, pero pues está pesado, ¿no? Maldito sea el que maldijo a Rusia, esa gélida Hélade. Córtame la cabeza como recompensa, porque a ti jamás me someteré. 1970. Entonces, pues la cuestión de la identidad rusa y de las relaciones con las potencias europeas es un tema, como les decía, estrechamente relacionado desde el siglo XVI y el siglo XVII, pero pues que se complicó a lo largo de todo este tiempo por los avances territoriales de Rusia hacia Europa. Es decir, llegó un punto en el que los europeos no pudieron seguir ignorando a Rusia. ¿Sí? Y tuvieron que aceptar que estaba en Polonia y que Varsovia era una ciudad rusa, y ahí ya los rusos estaban en el corazón de Europa, y esto se había convertido en un estado continente. A mí siempre me ha sorprendido porque tratamos de ver a Rusia un país ineficiente cuando dominó un sexto del planeta y sigue siendo el país más grande del mundo. No es un país ineficiente. Es que, y esa es mi tesis de doctorado, dominar el territorio de Rusia es un desafío sin precedentes. ¿Sí? Y que se extiende además por unos territorios terribles que no son fáciles de incluir en el imaginario nacional. Siberia, ¿sí? ¿Qué es Siberia en la cultura rusa? Ni los rusos saben. Es un cielo, es un infierno. ¿Qué significa? Es un lugar de oportunidades, un lugar de gulag. ¿Qué son estos territorios? Y la paradoja de todo esto también tenemos que tenerla muy presente hasta el día de hoy también, es que todos estos debates tenían que ver con solo el 44% de la población del país. ¿Sí? El resto no hablaba ruso.
y muchísimos, no tengo la cifra exacta, pero me atrevería a decir que un 30% del imperio ruso no era ni siquiera cristiano. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones con el tiempo van a generar dos, digamos, visiones filosóficas del país, que para mí son fundamentales para entender a Rusia hoy en día. Ahora sí les doy un dato muy puntual. Básicamente, Rusia se divide en dos grupos. Desde todo, o a partir de todos estos problemas, un grupo pro-occidental que dice que Rusia no ha tenido ningún aporte significativo para la humanidad, o por lo menos se decía desde alrededor del siglo XIX, y que por ende solo le quedaba imitar a Occidente y ser como Occidente para hacer algo bueno. ¿Sí? Y otros que decían que Europa era un continente decadente con una cultura moralmente inferior, y que la respuesta al futuro estaba en refugiarse en la cultura rusa. Y muchas personas participaron en todo este asunto. Este es el principal creador de ese grupo de los occidentalistas, como se llama, Piotr Chadayev. Y obviamente, pues cuando ustedes tienen una mitad del país que dice hay que imitar ciegamente, otro que dice hay que rechazar ciegamente, pues no hay puntos medios, y no hay un solo pintor, escritor, compositor, político que no se ubique en alguno de estos dos grupos: occidentalistas y eslavófilos, amantes de la cultura eslava, eslavófilos. Dostoyevsky y Tolstoy son profundos eslavófilos. ¿Sí? Son súper nacionalistas, sobre todo Dostoyevsky, un firme defensor del imperio ruso. Anton Chekhov es mucho más occidentalista y desconfía de la cultura rusa, tal vez porque era nieto de un siervo y venía del pueblo ruso y sabía que pues tampoco en esta época había una gran propuesta desde el pueblo ruso por cambiar al país. Otros personajes muy importantes acá: Alexander Blok, poeta de los años 20, realmente hablaba de Rusia como un pueblo mongol, y se refería a los rusos como los escitas. Los escitas eran un pueblo nómada de las estepas rusas que vivía pues desplazándose de un lado a otro, y que eran guerreros que no construían ciudades, sino que vivían del saqueo de los griegos y después de los romanos. Entonces miren que en todas las épocas, ¿sí?, Rusia se ha fabricado diferentes imágenes dependiendo del interés que tuviera cada cual, el interés ideológico. Hay dos personajes muy importantes: Herzen, o Giertzen como se dice en ruso, y Belinsky, que es uno de los grandes promotores de la literatura rusa, y ellos también van a ser promotores de esa imitación ciega hacia Occidente, en la que podríamos poner, por ejemplo, a Boris Yeltsin, podríamos poner a diferentes personajes importantes de la historia del país, Alejandro II de Rusia, y otros que son los principales creadores del eslavofilismo: Aksakov, Jamikov y Samarin. Este último es un historiador, y obviamente los historiadores van a ser muy importantes en todo este debate, y entre ellos pues básicamente van a crear estos dos grupos intelectuales que simplemente parten la cultura rusa en dos bandos hasta el día de hoy. Claramente, si hablamos de la Rusia actual, después de un Boris Yeltsin occidentalista, viene un Vladimir Putin eslavófilo. Sí, ahorita llegamos a Vladimir Putin, pero esto es algo casi cíclico desde el siglo XIX hasta nuestros días. Entonces, obviamente todo esto, si lo ponemos en un mapa de Rusia, pues tiene cierto sentido. Sí, todos estos debates, no solamente es Pedro el Grande y la historia, es que la geografía del país es muy importante también. San Petersburgo, la ciudad fundada por Pedro el Grande, se encuentra en este lugar,
No hay un lugar más absurdo para fundar una capital de un imperio como este. Ustedes sabían que desde San Petersburgo hasta Vladivostok en el siglo XIX, las órdenes de los zares se demoraban 2 años en llegar. Imagínense, con todo y eso mantenían este territorio, ¿sí? Pero pues claramente es un país que va a estar, digamos, repartido o esparcido por la estepa y que naturalmente se va a preguntar en su contacto con el mundo persa, con el mundo otomano, con el mundo chino, japonés, pues va a preguntarse a qué continente pertenecía. Y el debate es muy típico del siglo XIX, porque es en el siglo XIX que se inventan los continentes. Sí, no sé si lo sabían, pero sobre todo de Europa, que si la vemos acá, Europa no es un continente, no tiene nada de continente, es una península de Asia. ¿Sí? ¿Quién se inventa el continente europeo? Los rusos. Es fascinante el tema, se los digo porque aparece de principio a fin en los archivos del Imperio Ruso, 1853 más o menos, y a mí me sorprendió personalmente porque yo estaba investigando unos archivos de las vías férreas, que obviamente pues se preguntan mucho por el territorio, pero pues los ingenieros civiles se la pasaban debatiendo sobre si Rusia era europea o no, y finalmente alguno dijo, no, pues pongamos la frontera lo más allá posible para que haya más territorio europeo, como si eso los fuera a hacer europeos. ¿Sí? Entonces pusieron los Urales, ¿sí? Como la frontera entre Asia y Europa. Entonces cuando uno ve este mapa y entiende pues que el país se va, digamos, a esparcir por todo este territorio que culturalmente era difícil saber dónde terminaba Europa, dónde empezaba Rusia, no solamente desde lo intelectual y los debates internos, sino también pues en términos territoriales, pues es una cuestión que atraviesa hasta el día de hoy, ¿sí? Y es de actualidad, porque entonces, según este debate, ¿dónde termina Rusia hoy en día? ¿En el Donbass? ¿En Kiev? ¿En Varsovia? ¿Sí? Entonces, es una pregunta muy cómoda también cuando uno quiere ser un presidente expansionista. Por eso el debate y las palabras que usa Vladimir Putin vienen del siglo XIX. ¿Sí? Como se refiere a Ucrania, no dice Ucrania, ¿sí? Dice Malaya Rossiya, la pequeña Rusia, porque es la manera como los rusos se referían al sur del imperio. Entonces, toda esta ambigüedad del lenguaje del territorio pues ha servido para, obviamente, temas de mucha actualidad. Pero como les decía, después de todo este preámbulo, la ruptura central igual sí es Pedro el Grande, pero después la revolución de 1917. La revolución de 1917 y la llegada del régimen soviético cambian radicalmente las relaciones de Rusia con Europa, sobre todo la revolución de octubre, porque en 1917 hay 2 revoluciones. Febrero, una revolución burguesa, pero principalmente de derechas, porque el jefe, el líder de esta revolución es el príncipe Lvov, es un príncipe, ¿sí? Pero la de octubre es la revolución bolchevique, donde vuelve con mucha fuerza entonces esta idea de universalismo, de una Rusia que digamos que puede ir más allá de sus fronteras y que sobre todo tiene como objetivo principal el continente europeo. Entonces, miren la paradoja. Vladimir Putin crea la patria de los soviets, de los bolcheviques, del comunismo, pero su único objetivo hasta el final de su vida en 1924 es exportar ese comunismo a Alemania. ¿Sí? Y esos son los primeros años de la Unión Soviética, es lo que se llama el Gran Resplandor del Este, que es, o que algunos occidentales llaman los años rojos, que son los años 20, cuando los partidos comunistas de Italia, de Francia principalmente y de Alemania sobre todo, por poco llegan al poder. Entonces, como les decía, para terminar con esta segunda parte y pasar a la tercera, Rusia por primera vez en 1917 empieza a volverse inspiradora para los europeos y empieza a armarse ideológicamente para seguir esta relación ambigua con Europa. Entonces, lo curioso es que a pesar de esta inversión ideológica,
en la que ahora Rusia le dice a los europeos qué es ser moderno, importa tecnología europea, importa intelectuales europeos, es como se nutre a sí misma de Occidente durante todo este tiempo. Y como les decía, pues para Lenin la Revolución Rusa solo podía ser el prólogo de algo más grande en el continente europeo. Y hay varios ejemplos de todo esto, sobre todo 1919-1920, donde los rusos acaban de ganar la guerra, perdón, los bolcheviques acaban de ganar la guerra civil, una guerra muy dura, no sabemos cuántos muertos, pero pueden ser unos 5 millones de muertos en una guerra civil. Y 1920 pues ya pueden concentrarse en lo que sucede en el resto del mundo, han acabado con el ejército blanco, y es ahí cuando empiezan a producirse revueltas como las lideradas por Rosa Luxemburgo en Alemania, la Liga Espartana, es la creación del Comintern, ¿sí? Esta organización internacional que busca iluminar a los partidos comunistas del mundo, obviamente ponerlos bajo el yugo de Moscú, naturalmente, y ahí las cosas cambian un poco de lógica y los partidos comunistas europeos se someten a la Unión Soviética. ¿Sí? Pero no son los partidos de Vietnam, de China, no, los partidos europeos. Todavía no estamos en una Unión Soviética como potencia mundial. Siguen, como les decía, nutriéndose de todos estos asuntos. Acá ven una de las primeras reuniones del Comintern. Pero miren lo interesante, esto tiene que ver con Vladimir Putin. Mientras esto sucedía y se imponía una ideología total por parte del partido, muchas personas emigraron, se refugiaron sobre todo en los Estados Unidos, y sobre todo dos, Trubetskoy, que no sé si alguien ha estudiado la historia como del siglo XIX de las familias rusas. Esto es una familia de príncipes, probablemente la familia más prestigiosa después de los Romanov. Trubetskoy es gente del imperio, y Vernadsky, y estos dos personajes desde los Estados Unidos obviamente no iban a promocionar y decir que la Unión Soviética era fantástica, ni estaban orgullosos de ella, pero sí eran imperialistas rusos. Es decir, las personas refugiadas en Occidente y víctimas del sistema soviético no es que fueran angelitos, eran imperialistas también. No se nos puede olvidar eso. Y estos dos personajes desarrollan un concepto que yo creo que Vladimir Putin se levanta todos los días diciéndolo, es su mantra, Eurasia. Eurasia. Y es Eurasia lo que necesitamos. Y cuando los soviéticos desaparezcan, llegará Eurasia. ¿Qué es Eurasia? Pues el mapa del Imperio Ruso. ¿Sí? El concepto es que Rusia está llamada a ser un subcontinente que domine a Asia, pero pues con tecnología y con dinero europeo. ¿Sí ven? Entonces no buscaba ninguna revolución en Europa, pero continuaba con la ideología del imperio, y es la palabra, les digo, de la geopolítica rusa actual. ¿Sí? Cuando Vladimir Putin hace gasoductos que van a China, cuando Vladimir Putin se reúne con los líderes de Asia Central, lo que dice es: tenemos que proteger a nuestra Eurasia. ¿Sí? Y pues cuando uno es un país de Asia Central y llega Vladimir Putin con esas ideas, pues todos tiemblan, porque todos saben lo que eso significa. Significa el dominio ruso de estas tierras. Entonces es interesante cómo algo de los años 20, cuando termina la Unión Soviética, regresa con tanta fuerza y recicla esta idea imperial, inspirada en modelos europeos. El único momento realmente en el que nos salimos de este modelo, de inspirarnos de esas relaciones ambiguas con Europa, es la época de Stalin. Y la razón es muy sencilla: Stalin ganó la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y en 1945 el país con el ejército más poderoso del mundo no eran los Estados Unidos,
era la Unión Soviética. Eso es muy interesante porque hay unas encuestas, incluso en los Estados Unidos, donde les preguntan a los norteamericanos cuál es el ejército más poderoso del mundo en los años 50, y como el 60% dice la Unión Soviética. En los años 70 vuelven a hacer la misma pregunta y es solo el 50%. Y en la medida que avanza el tiempo, ese porcentaje que decían que el ejército más poderoso era el soviético se va disminuyendo. Es una cuestión de percepción, obviamente. Pero en la época de Stalin, cuando Rusia, después de 27 millones de muertos, llega a Berlín y construye ese gigantesco imperio, y tenemos ahora solo 2 superpotencias, ya no tiene tanta necesidad de ir a exportar realmente este modelo a Europa. Y de hecho, Stalin, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, es el promotor del socialismo en un solo país. ¿Sí? Para él, la Unión Soviética tiene que concentrarse, empoderarse y liderar el mundo, pero no solamente Europa. Lo curioso, una vez más, es que de dónde viene la tecnología soviética, no de genios rusos solamente que hayan creado grandes fábricas, no, importan tecnología europea. Se crea una fábrica Fiat en Rusia y traen especialistas de todas partes de Europa para consolidar pues la creación de este imperio. Ya para la época de Nikita Khrushchev, ¿sí? Estamos hablando después de 1953 y sobre todo en la época de Leonid Brezhnev, realmente ahí ya tenemos el pico de la Guerra Fría, el mayor desarrollo de Rusia, que en un momento incluso estuvo ganando la competencia por llegar al espacio. Recuerdan la perrita Laika, Sputnik, bueno, todos estos desarrollos. Ahí Rusia pareciera como si por primera vez desde el siglo X se fuera a liberar de Europa. ¿Sí? Y en ese preciso momento, estamos hablando de 1985, el pico de la seguridad rusa, llega Mikhail Gorbachev. Rusia entra, o la Unión Soviética entra en una crisis sin precedentes económica, y una vez más entonces Europa y Occidente vuelven a ser importantes. ¿Sí? Y ante los inmensos desafíos de este país, pues, ¿qué es el discurso que va a empezar a desarrollar Gorbachev? Hay que volver a traer a Rusia a la casa europea. Una vez más, ¿sí ven? El ciclo vuelve. Y volvemos a hablar de la Casa Europea. Y después llega Boris Yeltsin en 1991 y es la Casa Europea. Abramos McDonald's. Volvamos a ser como los occidentales. Todo es fabuloso, solo que el país está destruyendo realmente. La corrupción está creciendo. El 62% de los bancos le pertenecen a la mafia para 1994, imagínense. ¿No? Durante toda esa década de Boris Yeltsin y de volver a Europa y de ser amigos de la OTAN, ¿no? Y Yeltsin y Bush abrazados y todos somos felices, al final de toda esta historia, pues los rusos quedan una vez más defraudados con este acercamiento, y es en ese momento, ¿sí? Y seguimos en ese momento, que no sé cuánto dure, que en 1998, ante la claridad de que Boris Yeltsin estaba llevando al país a un desastre completo, aparece un oscuro personaje que había sido espía en Berlín y que se convierte en el jefe de la FSB, de la KGB, ¿sí? Vladimir Vladimirovich Putin. 1998. 1999 es el bombardeo de la OTAN a Belgrado. Mayor humillación no había vivido Rusia en muchos siglos, ¿sí? Ese mismo año, ese oscuro personaje se convierte en primer ministro, ¿sí? Y después de esto, Boris Yeltsin es obligado a renunciar, creo yo, aunque eso pues no está aprobado, pero ya no podía gobernar realmente. Y en el 2000, entonces, ese oscuro personaje, 3 años después, nadie lo conocía, se vuelve el presidente de la Federación Rusa, y los occidentales seguían con su visión, ¿no?, del ruso bárbaro que hay que sacar de Europa, y esa era la ideología, sobre todo en la época de Bush hijo, ¿sí? Y en el 2004,
como les dije al principio, una nueva expansión de la OTAN. Rusia se siente amenazada y empieza el discurso de Eurasia, de sacar a Rusia de Europa y de volver a crear una cultura propiamente rusa, no inspirada en los europeos, y es ahí donde estamos en este momento. Entonces, como lo ven, hablar de las relaciones internacionales de Rusia, pues no lo podemos hacer a través de CNN. No son noticias de Ucrania. Es que si no vamos por lo menos hasta el siglo XVI, y eso que acá no les puse el ejercicio de ir hasta el siglo X porque pues nos quedamos hasta mañana, ¿sí? Pero hay que hacer el ejercicio, si no, no se entiende nada. No se entiende lo cíclico, lo complejo de esa relación y lo importante que es ese cuestionamiento para nosotros mismos, porque tenemos esos mismos desafíos. Nos inspiramos de Occidente, tenemos una vía propia, que es, o sea, que somos nosotros los latinoamericanos, hacia dónde vamos, somos más occidentales, menos occidentales. Pues probablemente no hay una respuesta sola, ¿sí? Pero al observar a Rusia por fuera de ese esquema de noticioso, creo que podemos por lo menos entender con menos peligros cómo forjar una identidad y un futuro, sobre todo ante el desafío, pues que ya no es solamente Occidente súper poderoso, sino por el otro lado también vamos a tener a China. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro camino? ¿Sí? Entonces, creo que son preguntas de muchísima actualidad, pero quería simplemente cerrar con una reflexión. La identidad rusa ha experimentado un viaje complicado y multifacético, dividido en una rica herencia cultural propia y su relación con Europa. Desde los tiempos de Pedro el Grande y su ambición de occidentalización, que empiezan en 1703, hasta el resurgir del sentimiento nacional tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991, Rusia ha oscilado en una búsqueda de su rusidad y la afirmación de su naturaleza europea. Está entre los dos. No obstante, con líderes actuales como Vladimir Putin y su política hacia Ucrania, queda claro que la visión de un destino ruso separado de Europa ha venido ganando relevancia. La intricada historia de la identidad rusa es tanto una cuestión de pertenencia geográfica y cultural como un reflejo de las relaciones de poder político y geopolítico que la han influenciado a través de los siglos, y es crucial entender esta dinámica para comprender los desafíos actuales que enfrenta Rusia y su compleja relación con Europa y con el resto del mundo. Muchas gracias. Yo creo que vamos a abrir un espacio de preguntas. ¿3 horas o 4? Ya ahorita van a pasar yo creo que tengo acá un micrófono, Alex. Los que quieran preguntar, pues levanten la mano y Alex va a dar la palabra. Funciona, ¿no? Uh-huh. Bueno, preguntaré el honor de ser el primero en preguntar. Muchas gracias. Linda la charla. Mira, estamos acá en parte convocados porque son los 30 años de la universidad. Yo mismo he estudiado acá en la universidad. No sé yo personalmente cuáles son las grandes universidades rusas o soviéticas. ¿Qué rol han jugado? ¿Se reparten también? ¿Hay algunas universidades un poquito más prorrusas, algunas escuelas un poquito más pro-occidentales? A lo mejor las escuelas en Moscú tienen una visión, las escuelas en San Petersburgo otra. Esa es una muy buena pregunta, porque dentro de todo este asunto, obviamente el conocimiento es central, porque ¿qué buscaban los rusos y qué buscaban los hispanoamericanos también con sus universidades? Transferencia de conocimiento rápida y eficiente.
que es lo que sucedía con lo que ha sucedido con las universidades chinas también en los últimos años, y los rankings y toda esta historia. En la época del siglo 18 pues no había ranking ni nada de este estilo, pero el método más eficiente fue, y para mí sigue siendo, traer especialistas, sobre todo profesores, a que llegaran con su conocimiento, crearan infraestructura, porque muchos de ellos eran no científicos sino ingenieros, sobre todo civiles, y arquitectos, y crearan escuela. Pero el problema de Rusia es que no había universidades. Entonces, para iniciar esa occidentalización fue fundamental fundar universidades. Y esa es la razón principal por la cual la emperatriz Ana funda la Universidad Lomonosov. Y Lomonosov es un hijo de las relaciones ruso-europeas, porque nadie lo conoce. ¿Quién conoce a Lomonosov? Nadie. Pero en Rusia es un héroe nacional. Es un científico de un nivel impresionante que se va a encargar de crear esa especie de bisagra entre Rusia y Europa. Entonces el tema de las universidades, no solamente para Rusia, para mí, en todos los sentidos, en el relacionamiento de los países no europeos con Europa, y hoy en día no occidentales con Occidente, pues esto ha sido central, ¿sí? Y eso tiene consecuencias hasta el día de hoy. La política rusa, que yo creo que podemos aprender mucho, aunque nuestras universidades ya lo vienen haciendo desde hace un tiempo. La política rusa fue siempre, paguémosle mejor, o sea, ofrezcamos unos salarios a los grandes profesores europeos que no puedan negar, para obligarlos a vivir en Rusia y traer mentes. Y curiosamente siempre nos han dicho que nuestras universidades tienen fuga de cerebros, ¿cierto? Eso es un gran debate de las universidades. Yo creo que el modelo ruso, de la Universidad Lomonosov, de la Vyshka hoy en día, que es la Escuela de Altos Estudios Económicos, donde se enseña no solamente economía, sino arquitectura y otras cosas, el gran éxito es haber logrado atraer a esas personas. Y miren que los japoneses, los chinos, los rusos han desarrollado tecnología en diferentes momentos de su historia gracias a ese método. Entonces, pues aprovechando los 30 años de la universidad, creo que nuestras universidades están en capacidad de hacer eso, no solamente trayendo extranjeros, sino fomentando y promocionando a estudiantes como tú, creo yo, o ex estudiantes como tú. Y eso no se nos puede olvidar. ¿Sí? No se nos puede olvidar que las universidades son ese foco de transferencia de conocimientos que tiene que jugar a nuestro favor. Hola, buenas noches. Te escuchamos decir que apenas el 40 o 44% de las personas que viven en Rusia, en lo que conocemos como Rusia, hablan ruso. ¿Qué idiomas hablan el resto de personas y qué sienten ellos no hablando ruso? O sea, ¿con quién se sienten identificados? Uy, esa segunda parte de la pregunta es difícil. Tendríamos que abrir las mentes y los corazones de esas personas. Pero la pregunta es muy interesante y te agradezco. A ver, primero que todo, el 44% es en 1914. ¿Listo? Ya en el momento de mayor expansión del Imperio Ruso. Pero pues hoy en día debe estar alrededor del 60%. ¿Sí? Entonces, el tema es muy complejo porque, primero, ¿cómo divides? Porque hay rusos y no rusos. Perfecto. Pero, por ejemplo, para una persona, un mongol ruso, porque no sé si sabían, pero una parte del sur de Siberia se habla mongol. Para ellos la división no es ruso, no ruso, es eslavo, no eslavo. Entonces hay grupos étnicos
variables que hacen que sea muy difícil este tema de la identidad y que se pueda manipular aún más. Entonces, en la Unión Soviética, como en el Imperio Ruso, había un núcleo duro de regiones eslavas, ucranianos, bielorrusos, polacos, naturalmente, rusos, bueno, básicamente esos eran. Había un núcleo duro de regiones turcas, de lengua turca, uzbecos, kazakos, azeríes, repartidos en diferentes partes. Había un grupo de regiones cristianas, armenios, fineses, polacos, un grupo de países o de regiones musulmanas, que no eran todas de lengua turca. Entonces, pues eso es lo que llamamos un imperio. Entonces, todo depende de a quién le preguntes y cómo hagas la pregunta. Lo estás hablando en términos religiosos, étnicos, lingüísticos, ideológicos, no sé. Ahora, ¿cómo se sienten estas personas? Eso es muy difícil de saber, porque la relación, y eso es parte de lo que es un imperio, la relación de estos pueblos con el centro fue muy diferente. Porque el gran éxito, creo yo, paradójicamente, de los imperios es que tienen la política de divide y conquistarás, que nos puede parecer horrible, pero por lo menos los rusos no quisieron que todo el mundo fuera ruso cristiano necesariamente, porque eso no era compatible con el imperio. Siempre toleraron y crearon legislaciones especiales para musulmanes, algo que los franceses y los ingleses nunca hicieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los armenios tienen una historia fabulosa con los rusos. Los rusos los protegieron durante el genocidio turco, ¿sí? Los fineses tuvieron hasta cierto punto una relación muy buena con los rusos, porque los rusos o los fineses se sintieron liberados por los rusos porque se sentían oprimidos bajo el reino sueco. Pero, por ejemplo, si hablas con un polaco, bueno, solo la palabra Rusia ya es un gran debate. Entonces la relación es muy mala. Hasta hace muy poco la relación entre los ucranianos y los rusos era pues impecable, ¿sí? Entonces creo que eso es lo interesante. No es tan fácil. A veces creemos que porque se separaron 15 repúblicas todas odian a Rusia. Y yo llevo muchos años viajando por todos estos países y cada país tiene una relación única con Rusia, que no sé si nos pasa a nosotros en América Latina de esa manera. Yo creo que la relación con el Imperio Español y con España, o tal vez ya la hemos olvidado, pero yo creo que no fue, o sea, esa política de división no fue tan evidente en el Imperio Español. En el Imperio Ruso sí. Entonces, pues no sé si eso responde a tu pregunta, pero no sé, la respuesta es no sabe, no responde. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia, soy docente acá de la Facultad de Comunicaciones y bueno, enseño fotografía o siempre relacionado con la estética, ¿no? Me pareció muy interesante todo en general, pero sobre todo la parte que hablas de una identidad que no llega a ser propia, ¿no? Un poco yo pensando siempre en referentes, sobre todo cuando hablo con mis alumnos, en retratos. Y también pensando, bueno, hace años yo tuve la oportunidad de vivir en Marruecos, que es un país donde también mucha gente confunde lo árabe con lo original que es el bereber, sí, ¿no? Que son estéticamente, el arte, por ejemplo, es diferente, sí, ¿no? Y mi pregunta iba un poco orientada a eso, ¿no? Hay un arte propiamente, una estética de belleza y en el arte propiamente ruso, o sea, meramente ruso, sin esa, de lo que tú hablabas, sin esa influencia europea o asiática. ¿Tú dirías que lo hay? Y si es que hay, ¿dónde se encuentra o a qué eras pertenece? Gracias. Es una muy buena pregunta. Hay varias maneras de responderla, pero yo desconfiaría del que te diga que sí.
porque me parece difícil que haya algo puramente ruso. El que trate de decirlo, de promoverlo, me parece polémico desde lo académico. Desde, digamos, como la vida rusa me parece imposible. Por la misma dificultad que tienen los rusos a definir qué es ruso. ¿Sí? Hay dos palabras. Ahora, sí hay algunos elementos que hicieron de la cultura del imperio ruso algo particular, pero que no son solamente rusos. Yo sí me atrevería a decir que hay una estética eslava muy, muy particular, que se ve en varios aspectos y que explica las vanguardias de finales del siglo XIX, principios del XX. Hay varias cosas. De hecho, en Ilustre hicimos un curso hace poco de 6 sesiones sobre el origen de Rusia. Y en ese curso yo mostraba desde cronistas bizantinos cómo veían ellos a esos eslavos que estaban empezando a llegar a los Balcanes, que todavía no eran ni serbios, son los eslavos que están descendiendo del Vístula y que están llegando ahí. Y hay varios aspectos que incluso en el siglo XIX todavía tenemos. Primero, las familias eslavas, hasta hace poco, eso hoy en día es folclórico, pero hasta hace unos 150 años en algunas partes, se definían con respecto a los tejidos que hacían las mujeres de la casa. Entonces, los tejidos eran particulares de la familia. Entonces, visualmente, pues un extranjero no reconocería eso, pero eran diferentes. Que no sé si han visto que son estos vestidos ucranianos un poco largos que tienen acá como motivos rojos tejidos. Y lo que se hacía es que se ponían ahí figuras de dioses paganos, Perún y muchos otros, o figuras como mitológicas que aparecen en la cultura rusa, que son los cuentos de hadas, que hoy en día nadie, pues en Occidente, y los cuentos de hadas parecen como cuentos de niños. En Rusia no, los cuentos de hadas es la base de la cultura. Entonces, por ejemplo, esa estética que hoy en día es mucho de folclore, sí aparece. Malevich, Kandinsky, estos Bakst, Benoit, todos estos autores, sobre todo de finales del siglo XIX, se les siente como tratan de rescatar eso y se ve en su pintura. Si ustedes ven, Malevich suele pintar, por ejemplo, cruces negras, no sé si lo han visto. Esos, pues, no es propiamente eslavo, pero son los vestidos de los sacerdotes. ¿Sí? Lo que pasa es que está conceptualizado. En la música, que creo que por eso el grupo de los 5, después Rachmaninoff y otros, Stravinsky, fueron tan importantes. Cuando uno lee a los cronistas bizantinos, se da cuenta que muchos de ellos reconocían la importancia de la música eslava. Decían, que es bonita la descripción, que cuando caminaban por los valles de los Balcanes, en las montañas, que es donde van a estar los eslavos, se oía la música, que la música emanaba de las montañas. Y esa es una música arrítmica, ¿sí? Que es característica de los festivales populares de Rusia y de otros países. Entonces, cuando uno oye composiciones de piano de Rachmaninoff, es completamente arrítmico, ¿no? O sea, nos saca de la melodía occidental de Debussy y todo esto, y nos pone en un contexto tan original que los va a hacer muy particulares, y eso es lo que le va a gustar a los occidentales. Y si hablamos de literatura, también hay una característica de la cultura eslava, y son los cuentos cortos. Y si ustedes se dan cuenta, la inmensa mayoría de textos rusos son novela corta, y los cuentos de hadas atraviesan de principio a fin. Y son los mismos cuentos de hadas de hace 1500 años. Les doy un ejemplo, los hermanos Karamazov. Los hermanos Karamazov es un cuento de hadas que se llama Iván el Bobito, Iván Durachok, donde hay 2 hermanos mayores que trabajan mucho y que son muy ambiciosos, y un hermano que es perezoso, que en nuestra cultura sería, pues, ¿no?, el menos importante, porque es una cultura capitalista, pero no, en Rusia no, que nunca tuvo capitalismo. El más perezoso es el mejor de todos porque no tiene ambiciones.
Entonces, como no tiene ambiciones, no tiene problemas con las autoridades. ¿Sí? Entonces, Iván Durachok es un personaje que aparece en todas partes de la literatura rusa y que viene de los cuentos de hadas. Entonces, sí hay una estética propia, pero no diría que es rusa. Hola, muchas gracias, Juan Camilo. Mi pregunta iba por, hoy en esa construcción de la identidad rusa o etcétera, como se quiera denominar, ¿qué rol juega, primero, ser ortodoxo? Y segundo, la familia imperial, ¿no? Porque en teoría, si quieres traer la historia, deberías traer también esa tradición imperial que algo bueno dejó siempre, ¿no? O sea, es parte de la historia, al menos. Sí, sí. Gracias, Cristian. Esa es una buena pregunta. A ver, no sé si es por mi formación, pero el rol de la ortodoxia hoy en día, pero seguramente muchos te dirán otra opinión, acá sí te hablo desde mi opinión personal, está completamente politizado. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Ortodoxa está sometida a Vladimir Putin y responde a intereses nacionalistas de Rusia. Y eso ha hecho, paradójicamente, porque los rusos pues, se dan cuenta de esto, que está siendo manipulada, y si ustedes ven, Vladimir Putin siempre aparece con un sacerdote al lado, siempre. ¿Sí? Eso no es una coincidencia, lo tiene muy claro, pero eso ha hecho que el prestigio de la Iglesia, que se había recuperado, o que siempre había sido muy importante, y sobre todo en los años 90, cuando regresa, empiece a descender. Y el patriarca Kirill realmente pues no es una persona muy respetada entre los creyentes. Ahora, es supremamente poderoso. Y en este tema, con Ucrania, digamos que la ortodoxia llegó a dividir. Y el patriarca ha entrado en un conflicto con las autoridades eclesiásticas ucranianas y con el patriarca de Constantinopla, de Estambul, diciendo que Ucrania, como circunscripción eclesiástica, le pertenece a Rusia, y entonces alineándose con los intereses de Vladimir Putin, pero pues desafortunadamente laicizando también un poco su rol, porque pues cuando las autoridades religiosas se mezclan con política, se queman. ¿Sí? Entonces eso es lo que ha pasado con la ortodoxia. La familia imperial rusa no juega ningún rol. Intentaron rescatarla como, ¿no? Cuando un carro no funciona, como inflarla, y no pudieron, porque hubo un matrimonio, no me acuerdo ya cómo se llama, pero uno de los representantes de la familia imperial que se casó con una aristócrata italiana, si no estoy mal, en la catedral de San Isaac de San Petersburgo. Sí, obviamente orquestado por el poder, pues, realmente fue el hazmerreír de todos los rusos. Nadie creyó un instante eso, y nadie, hoy en día realmente la familia imperial no juega ningún rol. Y no creo que vaya a pasar. Ahora, que en el pasado sí lo haya hecho, sí, pero para mí, más que una familia, era una ideología. Lo que le daba su importancia. Hay un libro que les recomiendo mucho, creo que se consigue en español, es un gran especialista de la Universidad de Columbia, Richard Wortman, que tiene un libro que se llama Escenarios de Poder, donde justamente muestra cómo la familia imperial crea una ideología donde se ponen en una escena de poder para mantener el imperio unido. Pero sí, hoy en día ya yo diría que eso no tiene mucha importancia, Cristian. Bueno, ¿alguna? Sí, dale. Un segundo. Creo que sí. Perdón, sí. Buenas noches, gracias por una hermosa conferencia realmente, para empezar.
Mi pregunta era si como historiador no tienes la tentación de, cuando estás tocando un tema tan presente, tan actual, no tienes la tentación de ir un poquito más allá y predecir, buscar la continuidad y la causalidad de todo lo que está pasando. ¿Y cuál sería tu predicción tanto a la geopolítica del asunto actual como también el de la identidad, que es lo que nos ha convocado hoy día, ¿no? Esa es mi pregunta. No, pues la verdad es que no estudié futurología, pero yo he aprendido algo, y es que entre más cree saber uno algo, más se da cuenta de lo equivocado que está. Y por eso la guerra en Ucrania me tomó por sorpresa de manera tan fuerte que creo que no hay un especialista de Rusia que esté dispuesto a decirte por dónde va a ir el asunto, porque no hay un solo especialista de Rusia que haya visto venir esa guerra, ni uno. Y el que lo diga no le creas, porque es algo que era inimaginable. Entonces, cuando uno pone su mano en el fuego y dice eso no va a suceder y sucede, pues ya es un tema de credibilidad importante. Entonces no me atrevería a decir qué va a pasar aquí y allá. Ahora, muchos sí hacen esos análisis. Yo creo que muchos sin conocer realmente a Rusia y los tiempos de Rusia, porque de nuevo entonces van a analizar lo que va a pasar de aquí a 1 año, a 2 años, pero los tiempos de Rusia se marcan en 100 años o cosas de ese estilo, porque el tiempo es de Rusia, eso sí, les puedo decir. El tiempo le pertenece a Rusia. Rusia siempre logra su objetivo con el tiempo. ¿Cuándo? No lo sé, pero pues para mí no es un secreto que ya llegaron a donde querían llegar y de ahí no se van a mover, que es el Donbass y todos estos territorios. ¿Qué vaya a pasar después? No lo sé. No lo sé, pero bueno, pues las noticias también están pensadas para eso, y no sé si han visto, pero a mí me ha sorprendido, no sabía que había tantos especialistas de Rusia, ¿sí? Pero ahora todos saben lo que va a pasar con Rusia, y el único que dice yo no tengo ni idea, pues por lo menos de habla hispana soy yo no tengo ni idea qué va a pasar, ¿sí? Y deberíamos entonces estar leyendo a Rusia hacia atrás, no hacia adelante. Mejor. Quería, buenas noches, mi nombre es Judith Vélez, también soy docente de la UPC, de la Facultad de Audiovisuales, soy documentalista, cineasta también, y me interesa conocer un poco tu opinión sobre la tolerancia que tiene el pueblo ruso a los regímenes dictatoriales, ¿no? Porque todo lo que has contado lo percibo como una construcción del poder, pero desde la dictadura, ¿no? Entonces, esa construcción del poder hace que en Rusia no hayan el respeto a las libertades que sí hay en el mundo occidental, ¿no? Que es parte de las cosas interesantes del mundo occidental, ¿no? El tema de los derechos humanos, el respeto a las libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde está en este momento que hay este conflicto con Ucrania? ¿Qué lugar tiene la prensa libre en Rusia? Y si ese cariño por Europa, ¿no? A lo largo de la historia ha sido básicamente porque han encontrado en Europa, ¿no? Vamos a decir, inclinación hacia el respeto de los derechos humanos y de las libertades, ¿no? En el último siglo, ¿no? Al menos. Ok, es una buena pregunta porque es una pregunta que atraviesa la conferencia justamente. Yo creo que el tema no es de Rusia, el tema de la tolerancia a los regímenes dictatoriales. Yo creo que la humanidad ha sido así, ¿sí? La inmensa mayoría de civilizaciones. Yo te lo respondería más bien desde el lado occidental. Y es que desde Occidente, por lo menos desde la Revolución Francesa, nos han vendido una idea que la humanidad tiende naturalmente a la libertad. Y eso es una visión, bueno, muy católica,
¿sí? Donde el tiempo es ascendente y llegamos a un apocalipsis y todo se acaba. Entonces todo mejora, todo llega a un fin feliz, pero que no sucede en la inmensa mayoría de culturas donde el tiempo es cíclico y entonces no llegas nunca a un final feliz, sino que las cosas pues simplemente van pasando. Eso es lo primero. Entonces, ideológicamente para los occidentales es muy importante justificar su, digamos, no sé si iba a decir algo muy polémico, pero justificar su poder en el mundo por medio de la bondad. ¿Sí? Entonces siempre crearon esta idea de que había que exportar sus ideas porque eran ideas benéficas. No importaba si era masacrando pueblos y ¿no? Incendiando ciudades y este tipo de cosas. Entonces los mismos occidentales, y creo que eso ha venido creciendo aún más, se convencieron que es la naturaleza de la humanidad llegar a esa democracia. No sé si algunos de ustedes hayan vivido en un país que no sea occidental, pero cuando uno vive en un país como Rusia, yo creo que vivir en China puede pasar lo mismo, o en Irán, uno se da cuenta que la gente no tiende a eso y que muchas personas contrariamente descargan su responsabilidad política, ¿sí? Y los rusos son así, para bien o para mal. No me atrevería a decir que los rusos necesariamente tengan un espíritu menos libre que los occidentales, o que sean menos felices que los occidentales, pero están menos politizados. Eso sí es indudable. Y uno viviendo allá se da cuenta que no tienden a la democracia, ni tienen necesariamente aprecio por la libertad política. La libertad política es responsabilidad política, y no todos están dispuestos a asumirla. ¿Sí? Entonces con la libertad viene la responsabilidad, y eso es algo que no es tan fácil. O sea, se necesitan siglos para entender ese concepto. Entonces cuando a los rusos, y esto es un tema ya muy coyuntural ruso, cuando a los rusos Boris Yeltsin les prometió en 1991 la libertad y la democracia, ¿qué les dijo? En 2 horas voy a liberar los precios del mercado. ¿Sí? Y eso va a traer la libertad, porque además ¿no? desde Occidente viene con el capitalismo salvaje, así sea. Y eso lo que hizo fue un desastre económico, donde la corrupción fue tan fuerte que la palabra libertad se volvió negativa. Y es interesante porque cuando uno abre un diccionario ruso, de la lengua rusa, 1991, y lee la palabra democracia, la descripción es positiva, es bonita. 6 meses después, la descripción del mismo diccionario de la palabra democracia se vuelve negativa, se vuelve como una fuente de corrupción, por ejemplo. ¿Ves? Entonces la historia misma de los años 90 rusos hace que esa responsabilidad política y esa democracia y eso que llamamos nosotros la libertad sea muy mal visto. ¿Sí? Y eso es lo que a los norteamericanos les cuesta tanto entender, a los europeos no tanto, porque ya pasaron por ahí, pero a los norteamericanos sí. Que un pueblo quiera un dictador es incomprensible. ¿Sí? Y eso entorpece sus relaciones internacionales, porque si sus relaciones internacionales están determinadas por el grado de libertad, entonces van a hablar con nadie al final de la historia, ¿sí? Y les impide entender que los rusos tienen fobia y necesitan en su mentalidad un oscuro jefe de la KGB que les diga qué hacer. No todos, acá estamos obviamente generalizando, pero el que no está de acuerdo se va y ya están afuera los que no están de acuerdo. Pero era sorprendente, y yo no creo que fuera solo miedo, era sorprendente cómo en el 2005-2006, que todavía no era un régimen tan duro, pasaban cosas y nadie salía a manifestar, nadie. ¿Sí? No les interesaba. Yo creo que en eso sí somos muy diferentes, ¿no? Y no se nos olvide, es una cultura donde el poder es Dios y el zar. Sí, eso no se discute. El único soberano que intentó crear algo de libertad fue Catalina la Grande. Hubo una revuelta y mandó a asesinar a todo el mundo. Le duró muy poco tiempo, que es la revuelta Pugachov. Entonces sí, mi respuesta es: los pueblos no tienden a eso.
pero nos están convenciendo que sí, y eso hace que no entendamos el mundo. Entonces no hablamos ni con iraníes, no hablamos con turcos, no hablamos con chinos, no hablamos, todo el mundo se dividió entre demonios y ángeles, pero resulta que esos ángeles querían imponer una democracia en Irak a las balas. ¿Sí? Entonces es bien complejo el tema. Bueno, pues muchas gracias a todos. ¿Me puedo tomar una selfie con ustedes? ¿Me puedo tomar una selfie con ustedes? A ver, esperen. Sonrían porque van a salir en televisión. Muchas gracias. Bueno, mis palabras son de profundo agradecimiento al doctor Juan Camilo Vergara por la pasión y la emoción con la que ha compartido con nosotros todos esos conocimientos a los que ha aludido. Gracias, Juan Camilo, por recordarnos el poder que tiene viajar por las civilizaciones, estudiar el presente para entender el pasado, así como el histórico impacto de la identidad y de la memoria. A Liliana Checa, amiga, maestra de las facultades de Arquitectura y de Comunicaciones, gracias por todo lo que hace por sus alumnos y por nosotros, por todos. Porque sin Lili esta charla no hubiera sido posible y tampoco muchas de las cosas que han hecho tan grande a la universidad. Gracias, Lili. A todo el equipo de Ilustre, nuestro agradecimiento sincero por ese profesionalismo con el que hemos trabajado. Y, por supuesto, a todas las autoridades de la universidad, a Walter, ahí, un aplauso para Walter que ha organizado todo esto, y a Erika Bedoya, quien quiso estar acá para abrazarte, Juan Camilo, pero que no fue posible. A UPC TV, Leo y John, por la cobertura que han hecho esta noche a más de 20.000 personas en el mundo. A Ana Sofía Miguel de Priego y a Yasmín por todas las coordinaciones. Ana So, gracias por todo. Y estoy seguro que esta extraordinaria charla ha sido solo el inicio de estos 30 años que estamos celebrando en la facultad y en la universidad. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es más conocimiento, está pesado, pero son buenos. Muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, gracias Lima, gracias Perú.